cambio empezó porque nos pusimos en contacto con la ONG de Acción contra el Hambre. Nos explicaron que tenían un proyecto de trabajar contra el hambre a través del arte y bueno, y decidimos involucrarnos. Entonces pensamos cómo podríamos hacerlo con nuestro material, ¿no? Los alumnos son estudiantes de cerámica de Micha y pensamos que cómo utilizar la cerámica como lenguaje de cambio social y de mejora. Entonces la idea que se nos ocurrió fue hacer una acción por la inmediatez y por la parte que era mucho más visual, pero que la teníamos que hacer con cerámica. Elegimos 355 bols porque eran el número de niños que mueren en una hora por falta de comida, y decidimos trabajar con este número y con la hora, ¿no? Utilizar la hora del cambio tanto como por ser una hora en que vamos a cambiar algo y por ser el momento de cambiar para solucionar este problema, ¿no? Porque ahora es el momento, porque ¿no? Los datos lo dicen, ¿no? Que producimos el doble de comida que es necesaria para alimentar a todo el mundo, pero aún así 8.500 niños faltan cada día. Entonces decidimos representar a los niños como bols y bueno, la intervención comenzó con los 355 bols cabeza abajo con colores oscuros para dar una imagen ténebre, y estos bols irían transformándose, ¿no? Durante esta hora, que sería la hora del cambio, irían transformándose en bols con diferentes colores y diferentes texturas que mostrarían, ¿no? Los diferentes caracteres de estos 355 niños que faltan en una hora, ¿no? Primero, para que la gente se diera cuenta un poco de la magnitud de lo que son 355, para un poco concienciar a la gente sobre este problema y que se dé cuenta. Y después el siguiente objetivo era, pues, con estos 355 bols, venderlos y hacer una recaudación que posteriormente se donaría a la ONG para ayudar en lo que se pudieran y iniciar este cambio, ¿no? Y que aparte de este mensaje llegara también una poca ayuda económica.